Y sí, a ver, la temporada fue un poco compleja. Compleja. Compleja, una temporada larga, donde empezamos muy bien con el equipo. Ahí un poco separado, ¿no? El equipo fue una temporada buenísima. La verdad que hemos hecho... El objetivo siempre fue estar la permanencia con el club y casi por un punto nos metemos en playoff, ¿no? Por el ascenso a Segunda Federación. Es un club, como digo, que siempre trabaja muy bien, que compiten. Tuvimos un entrenador muy bueno, Antonio Calle, que jugó en Segunda División, ha jugado un montón de ascensos, estuvo en Primera División también, pero bueno, su trayectoria fue siempre en Segunda División. Muy exigente. A mí siempre me gustó eso, la exigencia, y yo creo que llegamos donde llegamos por el trabajo de él y del cuerpo técnico en general, ¿no? Sin descuidar también el trabajo de los jugadores, porque por ahí un entrenador puede plantear o exigir, pero si no hay respuesta de los jugadores es muy complicado. Totalmente. Entonces hemos tenido un buen plantel, donde supimos leer lo que nos pedía el entrenador y la verdad que hemos jugado muy bien al fútbol. Y después, bueno, en lo personal hablamos un poco fuera de micrófono ahí, sí. Hay un inconveniente pero ya superado por suerte. Sí, sí. Lo personal, como te digo, fue un año complejo porque a mí empezó una pretemporada muy buena, empezamos jugando, en mi caso los números eran muy buenos por los arcos en cero, las victorias, y bueno, después de la tercera jornada tuve una lesión. Dentro de lo grave no fue tan grave, pero sí, en el momento fue grave y bueno, fue una lesión en la cabeza, un choque en un entrenamiento. Bueno, estuve ingresado una semana en el hospital, una fractura en el cráneo. Bueno, el club y el cuerpo técnico siempre tuvo exposición, la mutualidad que es la que paga el club, claro, y demás, estuvo siempre predispuesto, pero bueno, eso conlleva a perder continuidad. Perder continuidad, 3 meses fuera, aparte no era una lesión sencilla. Claro, tenía que tener sus controles. Era la primera vez que tenía un golpe tan fuerte en la cabeza, entonces, bueno, insisto, ¿no? Era para volver a entrenar, era el tema de estar seguro, los controles, de hablar con los médicos, los neurocirujanos y demás. Insisto, dentro de lo grave no fue tan grave, que no quedó como una fractura simple. Volví a jugar con un casco de rugby a los Peter Cech. A los Peter Cech, y bueno, volví a entrenarme. Yo me lesioné en septiembre, porque me acuerdo del día, el 26 de septiembre, porque fue como volver a nacer, ¿no? Totalmente. Y después volví a entrenar en enero, los primeros días de enero, después del parate de invierno. Claro. Allá. Y bueno, volví a jugar y la verdad que todo muy bien. Como insisto, ¿no? Un tiempo de volver a adaptarte, de recuperarte y bien. Pero bueno, esto se superó. En líneas generales, la gente ha quedado conforme con el club, ustedes también. Y bueno, ahora descansar un poco y después ver qué opción tomar, ¿no? Claro. Después, como digo, al final de temporada, la verdad que la gente muy contenta, el club muy contento. Está dentro de las posibilidades que estoy barajando en este momento, está la posibilidad de una renovación, pero bueno, hay que ver otras opciones, porque siempre cuando vos terminás en una posición de ascenso, sí, surgen nuevas posibilidades, claro, mejores. Entonces, bueno, ahí que ya esto en el fútbol es un poco, viste, tener también pensar en uno mismo, sí, y decir, obviamente, buscar las mejores opciones. Y bueno, en el momento estamos escuchando, hay posibilidades dando vuelta. Todavía se están jugando los playoffs de ascensos, claro, la última fase de los playoffs, y yo creo que a partir del fin de semana, cuando se terminen los playoffs, ahí se va a empezar a manejar fuerte lo que es el tema del mercado, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, ¿cuánto tiempo ya afuera? De Arroyito, de los 14 años. Pero en España... En España, en octubre cumplo 5. Mucho tiempo, ¿eh? Sí. Ya te has adaptado, pero digo, al principio... Sí, la verdad que... Sobre todo, es un fútbol muy táctico y cada vez más táctico. De hecho, no es tan físico, como insisto, es muy táctico. Por eso, como que se valora mucho el jugador sudamericano, claro, hablando del argentino, porque tiene la posibilidad de gambetearte y
capaz que en una gambeta te junta 2 jugadores. Y si junta 2 jugadores, pues hay un compañero tuyo libre. Totalmente. Entonces, va rompiendo esos esquemas. Claro, va rompiendo. Entonces, por eso se valora tanto el jugador sudamericano. Allá, como insisto, es mucho más táctico, se analiza mucho el rival. Nosotros, donde jugamos, viste, nuestro entrenador nos insistía en las salidas de abajo. No, el scouting es ahí, me imagino que debe ser fuertísimo. Sí. Cada vez, y como digo, este año yo aprendí muchísimo, me exigieron un montón porque nosotros hicimos las salidas de abajo, prácticamente era un jugador más. A veces, claro, insulto, a veces había tiempos, un primer tiempo, un segundo tiempo que tocaba muchísimo la pelota o tenía acciones, a lo mejor en el partido tocaba 40 veces la pelota y claro, tenía 2 atajadas. El resto era todo con los pies. ¿Y cómo iba cambiando el juego de aquel chico que empezó a jugar, a ver, el Cultural, después que pasó a la inferior de Belgrano, a esto? ¿Ha habido un cambio del 100%? Sí, totalmente. Y sigo aprendiendo. Con mi edad sigo aprendiendo, 27 años sigo aprendiendo y te das cuenta que no te puedes quedar con el fútbol, no te puedes quedar porque esto va evolucionando cada vez más. E insisto, ¿no? Y este año nosotros hemos jugado muy bien en la pelota y no hemos hecho trabajo para lograr los objetivos, ¿no? Yo creo que los objetivos que se lograron no fueron por casualidad, sino fue por trabajo. La idea es quedarte allá, es seguir allá. Sí, la idea es continuar 1 año, 2 años más y después barajar a ver qué puede suceder. No te puedo decir ahora una idea, pero viste, el fútbol es muy dinámico. Sí, esto va cambiando. Esto es muy dinámico y esto en una semana u otra. Lo que sí puedes, como persona y creo como en toda la vida, es seguir preparándote porque nunca sabes cuándo te puede tocar. Entonces lo que yo tengo en manos ahora es seguir preparándome. Acá estoy entrenando, sigo entrenando en el gimnasio, moviéndome porque acá nunca sabes cuándo te toca y bueno, es armar las valijas y volver a salir. ¿Y el plantel que te tocó, qué tal? Porque también armaron un lindo grupo, imagino. Sí, que en el momento bravo también ayudó eso, supongo. Sí, insisto, ¿no? El plantel que tuvimos y los objetivos que logramos fueron por el plantel que tuvimos. Era un plantel joven, la verdad, y siempre estuvo comandado, bueno, por este momento, por el entrenador y el cuerpo técnico, porque también un entrenador solo no puede hacer todo. No, obvio. Un cuerpo técnico, entrenador de arquero, analistas de video, preparador físico, fisioterapeuta, y la verdad que el plantel ayudó muchísimo. Un plantel joven y respondió muy bien. Conmigo, en el momento complicado, estuvieron siempre presentes. Me han ido a ver al hospital, después han ido a verme a casa y bueno, ya después cuando estaba en casa ya iba al club y la verdad que muy bien y me ayudó mucho a la hora de volver a incorporarme a los entrenamientos y volver a incorporarme a los partidos, ¿no? Sí. Porque eso también, quieras o no, en el fútbol por ahí también un poco caníbal, ¿no? Sobre todo cuando ya estás jugando a nivel de querer ganar, donde vos ya vivís de esto, entonces, pero no, la verdad que muy bien, la verdad que el plantel muy bien. La última ya para liberarte también, imagino que conforme con lo que, como venís diciendo, con lo que se logró hasta ahora, pero no satisfecho. No. Hay que seguir dándole. Sí, siempre uno busca siempre seguir creciendo, quiere seguir impulsándote y seguir buscando, ¿no? Contento, pero ya para seguir el año que viene buscar esa ambición de insistir, ¿no? Totalmente. Un club, de momento, como te digo, está la posibilidad de renovación, no sabemos, pero si no, bueno, analizar las propuestas que hay y en base a eso, las propuestas siempre vienen con la idea de seguir creciendo en lo deportivo y lo económico también. Ya, sí, totalmente. Llevas mucho tiempo allá, pero lo ves muy distinto al fútbol nuestro de ellos. En la actualidad, por lo que venís viviendo vos. El fútbol español yo analizo lo que es primera división y analizo la donde estamos jugando nosotros. Insisto, allá es mucho más táctico. Mucho más táctico. Y acá es mucho más físico. Pero es lo que yo veo en el fútbol español. El fútbol italiano sí es más físico. Sí. Más parecido al fútbol argentino. Lo que sí digo es que hoy en día vos ves la selección argentina y yo veo un equipo europeo. Un partido de primera división de España o un partido europeo lo veo en la selección argentina. Yo creo que es la diferencia que estamos haciendo en Sudamérica mucho y cuando vamos a jugar en Europa, cuando la selección se enfrenta a equipos europeos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, también, insisto, ¿no? Tenés un cuerpo técnico que jugó en Europa, tenés gente que trabajó en Europa, entonces se hace mucho más fácil para el jugador captar las ideas que dice un entrenador, ¿me entendés? Totalmente. Entonces, y también creo mucho que cada vez
con esto de que yo noté mucho la diferencia o un gran salto cuando Argentina salió campeón. Claro. El scouting y la gente ve mucho más a Argentina. Sí. En España hablan de Argentina como un país que todo el mundo quiere conocer y que a lo mejor, tanto culturalmente como deportivamente, Sí. ¿no? Sí, sí, pero sí, es que está 12 horas de vuelo, 12 horas de un vuelo, ¿me entiendes? Sí, Si estuviera cerca, yo estoy seguro que mucha gente quisiera venir a Sí, conocer sí, hubo Argentina. un quiebre ahí. Y es importante lo que remarcas vos, porque lógicamente el futbolista que está en el exterior, que está en el fútbol europeo, cuando tiene un entrenador que le habla el mismo idioma que él maneja cotidianamente, Claro, claro. la cosa fluye. Claro, claro. Pero esto también veo, ¿no? Que dentro del cuerpo técnico también han estado en Europa. Entonces sí, se hace tal cual, tal cual. más fácil cuando vos le interpretás o le das ideas. Y hoy en día entrenar o jugar el fútbol no es como antes, que decís, bueno, juego y ya está, y hago lo que quiero. No, ya ahora tenés que interpretar, tenés que pensar lo que haces. Y antes era como por ahí un poco... Sigue habiendo jugadores, ¿no? Sí, antes era sí, jugar el obvio. fútbol como sea. Sí, y sí, ahora sí. es como se debe. Como se debe. Está bien. ¿Entendés? Porque Es ya a los que entrenan le piden estudios, ya no le piden sí, ya no se licencia. deja nada al azar, que eso Claro, es muy se piden importante. licencias. Y después tenés lo que es los analistas. Nosotros teníamos uno que era buenísimo, Pedro, y no dejaban al azar. Digamos. Todo se entrenaba, todo. Nosotros, a mí me mandaba un Excel con los penales, todo totalmente detallado en el minuto, a qué arquero, contra el equipo, el estatus del partido, totalmente detallado. Entonces pues, ya ibas preparado. Se te hace un poco más fácil la hora después de entrar. No, obviamente. La decisión la tomas vos. Sí, sí, pero ya tenés un respaldo Claro. mucho más amplio. Claro. Y yo me llevo muy bien con él porque a mí esas cosas me gustan. Después hay jugadores que le gustan más, le gustan menos, ¿no? Pero yo creo que es importante seguir sumando, porque con esto, en la vida, todo va evolucionando. Sí. Todo está evolucionando, entonces en el fútbol pasa lo mismo y mucho más rápido. Totalmente. Juan Martín, muchísimas gracias por el tiempito, porque sé que estás descansando. Gracias a la mamá también que te ha acompañado, Sí. que siempre están ahí. Así que bueno, nada, seguramente volveremos a hablar en cualquier momento. Sí, sí, encantado y bueno, agradecerte a vos, a mi familia, a mi vieja que siempre está, a mi viejo también, mi abuela, Seguro. mi familia. En Córdoba está mi hermano y la verdad que nada, descansar, pasar bien, disfrutar un poco que hace bien esto también. Totalmente. Venir un poco a la Argentina.